Es de sumo gozo el que nos podamos reunir hoy, un domingo más, para celebrar la bondad del Señor, conocerle más, poder adorarle. Me gustaría que antes de poder ir a las Escrituras y tener la enseñanza, como es de costumbre, podamos orar, rogar al Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana, no solo una correcta interpretación de lo que vamos a estar leyendo en las Escrituras, sino que podamos tener claridad en cuanto a cómo aplicar lo que vamos a aprender. ¿Sí? Acompáñame a orar, por favor. Amado Dios y buen Padre Celestial, estamos aquí delante de ti, Señor, con nuestros corazones rendidos a tus pies, Dios. Queremos que hables a nuestra vida, Señor, que nos des sabiduría para poder entender, Señor, tu palabra, pero también que nos des esa fortaleza y valentía que necesitamos para hacer, Señor, que tu palabra sea viva, Señor, en nuestras vidas, que podamos vivirla, practicarla y podamos bendecir a otros, Señor, con lo que aprendamos hoy de ti. Gracias te damos, Señor, por este momento, por este tiempo, por este día. Gracias, Señor, por lo bendecido que somos, Señor, de poder reunirnos y de poder conocerte más. En el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Amén. Que hermanos, hemos estado los últimos domingos, o mejor dicho, los domingos de este mes, llevando una serie en la cual hemos estado revisando Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, 6. Así que vaya a su Biblia, por favor, y vamos a leer una vez más este versículo y vamos a ver en qué parte nos vamos a concentrar a estudiar el día de hoy. Isaías capítulo 9, versículo 6. En la versión Reina Valera dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en estos domingos hemos estado analizando y meditando en el significado de que su nombre sea admirable, consejero. La semana pasada estuvimos viendo con el pastor Luis el significado de ese título de Dios fuerte. El día de hoy nos vamos a concentrar en conocer más a profundidad ese título que se le da como Padre eterno. Y el próximo domingo, que ya es el último domingo de esta serie navideña, podemos decirle así, su nombre es Príncipe de Paz. ¿Ok? Cuando nosotros leemos estos versículos o este texto bíblico, yo les decía en esta serie, más allá de entender teológicamente y entender el significado de cada palabra aquí descrita, el punto y el objetivo es que aprendamos sobre la identidad de quién es Jesucristo. Y compartía esta semana con algunos hombres de la iglesia, aquí amigos, invitados, y yo les decía, normalmente en los cumpleaños se celebra al cumpleañero y se le lleva regalos al cumpleañero. Y incluso a los niños la temática del cumpleaños es la que el cumpleañero le gusta o la que pide. ¿No? Los niños dicen, yo quiero una fiestita de cumpleaños de la Dora la Exploradora o de algún tipo de princesa o de algún dibujo que ve en la televisión. Y los papás allí haciendo todo lo posible para que la temática del cumpleaños sea en torno a lo que el cumpleañero pide. Yo sé que ya cuando vamos creciendo ya en buena hora si alguien se acuerda y nos dice feliz cumpleaños. Pero la verdad es que en diciembre, yo les compartí esta semana a algunos hombres acá y les decía en diciembre que sabemos que no es la fecha exacta, pero estamos de alguna manera celebrando el nacimiento de Jesús, que es algo similar a lo que en nuestra cultura hacemos cuando celebramos un cumpleaños. Estamos celebrando nuestro nacimiento número tal, o al menos el aniversario de cuando nacimos. En Navidad, normalmente celebramos a un cumpleañero que no conocemos por un lado, y por otro lado que no es el centro de atención de nuestras celebraciones. Porque nos damos regalos entre nosotros, nos vestimos de la manera que a nosotros nos gusta, la cena la hacemos en función de lo que a nosotros nos gusta. El tiempo lo organizamos conforme a nuestros gustos. Y todo lo hacemos en función de nuestros gustos, no en función de lo que a Jesús, que es el que deberíamos estar celebrando, le gustaría. Y eso esta semana reflexionaba y yo decía, qué importante es conocer la identidad de Jesús para que en estas fechas navideñas podamos saber a quién celebramos y lo hagamos de la manera correcta. ¿Usted cree que Dios está contento que en estas festividades estemos tan empecinados en gastarnos todo el dinero y hasta endeudarnos más de la cuenta solamente por ciertas cosas que al final del día a veces decimos, exageré un poco, ¿no?
gasté demasiado en esa ropa, o gasté demasiado en esa comida, o ¿por qué de esas 10 cenas no solo fui a la mitad? Porque sí que hay cenas, ¿verdad? Y pagamos por las cenas y todas estas cuestiones que son, creo yo, momentos muy bonitos que de verdad no lo vivimos tal vez durante todo el año, pero que al fin y al cabo deberían ser evaluadas a la luz de la identidad del cumpleañero de Cristo Jesús, no basado en lo que nosotros nos gusta hacer o lo que tradicionalmente hacemos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es una buena pregunta que siempre me hago. ¿Por qué hago? ¿Quién dijo que era así? Entonces, reflexionaba y meditaba y decía, qué importante es conocer quién es Jesucristo. Qué importante conocer es cómo a Él le gustaría que nosotros celebremos su nacimiento. ¿Cómo a Él le gustaría que nosotros nos reunamos a celebrar su nacimiento? Y yo sé que nosotros aquí en la iglesia no tenemos la costumbre de hacer cultos de Navidad el día del 24. En otras iglesias donde yo he participado sí lo hacen. Sin embargo, acá nosotros promovemos que usted tenga su tiempo especial con su familia, porque la mayoría pues se reúne con su familia en esa fecha, que sabemos que no es la exacta, pero es una fecha para recordar. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer allí cuando estamos reunidos con nuestra familia o con nuestros amigos o con quien usted comparta en esos días que se celebran Navidad? ¿Qué vamos a hacer en esas cenas que por allí hay los reencuentros de los ex compañeros del colegio o las reuniones navideñas de la empresa o las reuniones con los amigos en la universidad? ¿Qué vamos a hacer en esas cenas? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Cuál va a ser la dinámica que se va a llevar? ¿Será que vamos a poner en la mesa las palabras del cumpleañero? ¿O nos vamos a olvidar de sus palabras y vamos a poner las nuestras encima de la mesa para estar criticando, hablando de más, diciendo cosas que nada que ver? Pues eso pasa normalmente. Entonces yo quiero que usted tenga en cuenta eso para que usted sepa que esta serie la hemos desarrollado y la estamos tratando de bosquejar con el pastor Luis en función de que conozcamos quién es Cristo Jesús y podamos darle honra, gloria y honor y alabanza al Jesús que nació, sí, hace 2000 años, pero que hoy vive para siempre. Que hoy vive para siempre y que es digno de toda adoración. Y el día de hoy vamos a tomar ese término, Padre Eterno, que está allí. Dice que su nombre será llamado Padre Eterno. Y la verdad es que algunos que hemos estudiado un poco más los vamos a decirle así, los términos teológicos referidos para Dios, tal vez lo primero que salta a nuestra vista es, pero si yo sabía o yo sé que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo es posible que acá diga que uno de los títulos, de los nombres para Jesús es Padre Eterno? ¿Cómo? ¿No se supone que Jesús es el Hijo? Y no sé cuántos, yo cuando leía este texto hace años atrás decía, es verdad, eso a mí me causa mucho ruido porque digo, ¿cómo Padre Eterno? Él no es el Padre, pues Él es el Hijo. A mí lo poco que me enseñaron acerca del concepto de Trinidad es que sí, Dios es en 3 personas, Dios es uno, pero se da a conocer en 3 personas. Y nosotros le conocemos en la persona del Padre, en la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Es un concepto que los cristianos la mayoría conocemos o hemos estudiado o hemos escuchado alguna enseñanza acerca de esto, que este no es el motivo o no es el foco de la enseñanza de hoy, pero lo primero que puede venir a nuestras mentes es aquí hay algo que está escrito mal. Y hay algunos que han dicho que este texto está mal escrito, mal traducido, y que realmente no significa lo que dice allí, pero aquí dice que su nombre será llamado Padre Eterno. Y algunos también han confundido esto y han llegado a pensar, no que esto es una confusión, sino que es algo tan verdad de manera que justifican de que no existe el concepto de Trinidad y que el Hijo es realmente el Padre, como los movimientos de unicidad, o como los conocemos en algunas corrientes, en el término coloquial, los Jesús solo. Y ellos tratan de tomar versículos de las Escrituras para justificar de que no existe esto del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que solamente hay un Dios y es Jesús. Entonces, si este texto y este término específico de Padre Eterno ha traído mucha confusión a muchas personas cuando lo leen. Y esperamos en Dios que Dios nos ayude a poder en esta mañana indagar un poco más a qué se refiere este texto. Nosotros ya no deberíamos estar confundidos o irnos por las ramas si ponemos por delante algo que ya se ha enseñado
y se ha establecido como verdad en los concilios o como algo importante, doctrinal, una enseñanza correcta, que es el concepto de Trinidad, y a partir de allí entonces podremos comprender mejor esto. Porque en el concepto de Trinidad se nos enseña que Dios es uno en tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y esto quiere decir que Dios, al darse a conocer como Padre, no significa que no comparta una unidad en su esencia con el Hijo y el Espíritu Santo, sino que en esencia Dios es uno solo, y por lo tanto en esencia el Hijo es igual al Padre y el Hijo es igual al Espíritu Santo, en esencia. Comparten la misma naturaleza. Si usted quiere saber más, aquí tenemos un curso de primeros pasos en la congregación que le va a ayudar a poder entender más allá estos conceptos doctrinales. Pero hoy quiero mencionar esto porque si nosotros no solamente tenemos en cuenta de las diferencias entre la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, sino que entendemos el grado de unidad que hay entre las distintas personas de la Trinidad y que en esencia son uno solo y que en esencia son Dios, entonces vamos a entender las declaraciones que Jesús dio acerca de su identidad y su relación con el Padre. Por favor, acompáñenme a Juan 17, porque esto no solamente es algo que Isaías lo deja escrito aquí, Padre eterno le llama a Jesús, sino que está en los evangelios. Juan, por favor, acompáñenme. Juan 17, vamos a leer Juan 17, 20, un texto bastante conocido aquí en la congregación. Juan capítulo 17, versículos, vamos a leer del 20 en adelante. Vamos a leer hasta el 23. Juan 17, 20 dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios. Está aquí Jesús rogando al Padre, está orando. Dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo quiero que concentren su mirada en el versículo 22. Dice: la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Como nosotros somos uno. Este es un versículo muy clave para entender la relación y la unidad que tiene Jesús con el Padre. Y vamos más atrás, Juan 14, versículos 8 al 12. Juan 14, versículos del 8 al 12. Dice que Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo que el que cree en mí y las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y tal vez otro versículo más en el mismo Evangelio de Juan. Juan capítulo 10, versículo 22 al 23. 22 al 30, Juan 10, 22 al 30, dice Juan 10, 22 al 30, celebras en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio,
es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hasta ahí, solamente estos versículos que están en el Evangelio de Juan. Algunos que hemos leído y hemos comparado un poco la historia de Jesús y el Evangelio mismo de un evangelio a otro, Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Sabemos que en Juan hay una reflexión un poco más teológica, un poco más dada a la enseñanza o al significado de por qué Jesús decía las cosas, o a la identidad misma de Jesús y el por qué Él explicaba o enseñaba tales situaciones como estas, por ejemplo, en la cual Él hacía énfasis, no solamente a sus discípulos, sino a las personas a las cuales le decían, dinos quién eres, y si eres el Cristo ya dinos de una vez. ¿Por qué tanto alboroto? ¿Por qué tanta confusión? Deja clara la situación, porque para esa época aquella persona que se atribuía el rol del Mesías, pues entonces tenía que comportarse como tal. Y como ellos estaban esperando un Mesías que los libertara del Imperio Romano, pues entonces se esperaba que ese Mesías tome ese lugar de honor, tome ese lugar de privilegio, pues y conduzca al pueblo hacia la libertad. Entonces ellos estaban esperando algún tipo de libertador en el cual Jesús los confundía, porque decía, un día pareciera que es el Mesías, pareciera que es un gran profeta, un gran maestro, pero el otro día lo vemos allí sentado con los pecadores, allí sentado en la mesa con los cobradores de impuestos. ¿Cómo es posible que que va a ser nuestro Mesías y nuestro libertador, un hombre santo, un enviado de Dios, puede estar allí comiendo con los pecadores? Entonces la confusión era bastante grande entre la gente que estaba alrededor de Jesús, porque no tenían clara la identidad de Él. Y Él una vez, no solo una vez, sino varias veces, Él les hacía caer en cuenta de que Él, cuando mostraba su identidad, no solamente lo hacía como un siervo de Dios, no solo lo hacía como un maestro, sino que lo hacía revelando su identidad en unidad, mostrando esa unidad que tenía con el Padre y revelando su divinidad, que es algo que a muchos de nosotros, incluso cuando vamos a las Escrituras y por mucho tiempo que leemos, tal vez no nos cabe en la cabeza cómo Jesús pudo haber sido verdaderamente hombre, pero también verdaderamente Dios. Cómo Dios pudo haber estado en un cuerpo humano, cómo Dios mismo pudo haberse encarnado, cómo Dios pudo haber estado allí en un indefenso niño. Sabemos que nació Jesús en un pesebre, tan indefenso, tan humilde, con tanta escasez alrededor, siendo Dios mismo. Y entonces ahí es donde entramos muchas veces en nuestra mente humana, limitada, con poca sabiduría, y queremos entender estas cuestiones que son eternas, son grandes, son infinitas. Pero la Biblia sí nos da una orientación acerca de la identidad de Jesús y su unidad con el Padre. Una unidad que no solamente tiene que ver con la relación con el Padre, diciendo, sí, pues Jesús es un enviado de Dios y como hijo de Dios tiene que tener esa unidad, esa estrechez, esa relación cercana con el Padre. Por eso es que Jesús oraba mucho, así es el ejemplo que nos dejó, como todos los hijos de Dios deberíamos comportarnos. No, hay algo más allí. Y es que cuando, una vez más, a la luz de una doctrina que no solamente se ha predicado hace algunos años, sino hace cientos de años, como parte de nuestra base de enseñanza y de creencias en el cristianismo, que es la Trinidad, a la luz de ese concepto entendemos que Jesús no solo es uno con el Padre en una relación perfecta, sino que en esencia son uno solo, y en esencia son iguales. En esencia son iguales. Y por lo tanto es válido afirmar que Jesús tiene la misma naturaleza paterna que la persona del Padre. Tiene la misma naturaleza de cuidado. Y yo reflexionaba y decía, sí, ¿será que en las Escrituras acaso hay algo que nos indique que Jesús es como una especie de padre, de creador? Sí, hay muchos versículos que nos hablan de eso. Por favor, acompáñenme. Juan capítulo 20. Juan 20, versículo 28, dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
¿Por qué le dijo Dios mío? Y eso lo estudiamos creo que meses atrás. ¿Qué pasa cuando tú estás delante de la gloria de Dios y reconoces quien que tienes enfrente no es cualquier hombre, sino Dios mismo? No te queda otra cosa sino postrarte y adorar. Postrarte y adorar. Y la adoración es una muestra de rendición delante de nuestro Creador. Delante de alguien que sabemos que está por encima de nosotros. No solo en sabiduría, porque unos dicen, bueno, a la final y la gente se arrodilla ante un rey. A la final y alguien se arrodilla ante un sabio. Pero acá este hombre, Tomás, discípulo de Jesús, dice que dijo, Señor mío, como se lo diría tal vez a un rey, a alguien en autoridad, pero le dijo, y Dios mío. Y Dios mío. Lo reconoce como Dios. Sigamos más adelante. Romanos 9:15. Perdón, no vamos a Romanos 9. A ver, sí, Romanos 9. Sí, está bien. Romanos 9:5, perdón. Desde el 3 voy a leerlo, porque deseara ser yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Aquí el apóstol Pablo reconociendo la deidad de Jesucristo como Dios. Y otro versículo más adelante, Colosenses capítulo 2, versículo 9. Pablo mismo dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y así vamos a encontrar muchos versículos en los cuales en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 2, versículo 9 fue el que acabé de leer a los que estaban anotando. Y no me voy a concentrar tanto en eso porque la semana pasada el pastor Luis ya estuvo hablando de la divinidad de Jesucristo y de cómo la Biblia habla acerca de que Jesucristo es Dios. Yo lo que, capítulo 2, versículo 9. Yo lo que quiero que entendamos es que contemplando las obras de Jesucristo, y contemplando sus enseñanzas y contemplando su identidad, los apóstoles, quienes estuvieron cerca, no tuvieron otra opción sino declararlo como Dios. Pero aún la reflexión fue más allá. Aún la reflexión acerca de no solamente reconocerlo como Dios, sino de cómo es que subsiste el universo, cómo es que de alguna manera Jesucristo no fue creado, sino que fue existente desde la eternidad. Encontramos otros versículos que acompáñenme por favor. Juan 1. Cuando leemos los primeros versículos y entendemos cuál es esa palabra o ese verbo que se hizo carne en la identidad de Jesucristo, entendemos también acerca de ese segundo término, porque dice Padre eterno. ¿Y por qué entonces es eterno? Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vuelvo a repetir, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nosotros conocemos a Jesús y vemos su obra y sus palabras y sus enseñanzas, quedamos totalmente asombrados
no solo de su sabiduría, sino de su poder, que podemos decir Dios poderoso, como lo declaraba Isaías. Y decimos, no hay otra cosa que pudiésemos hacer delante de Jesucristo sino caer a sus pies y decirle, Dios mío, como lo declaraba su discípulo, Dios mío, y como lo dice el apóstol Pablo, es el mismo Dios. Si reflexionamos más allá, como lo que hace Juan acá, al dejarnos en el Evangelio estos versículos, él dice en el versículo 3, en Juan 1, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, no solamente es Jesús es la parte de Dios, el cual vino al mundo para salvarnos, sino que al ser Dios mismo, y como dice bien el título de Isaías, Padre eterno, existiendo mucho antes de lo que nosotros mismos existimos, o de que la humanidad misma existe, la creación misma existe, deberíamos entonces estar seguros, confiados y claros de que Él estuvo no solamente presente en la creación, sino que por medio de Jesús fueron hechas todas las cosas. Y sin Jesús, o sea, sin Dios, nada de lo que nosotros vemos hubiera sido hecho. Dejemos de mirar a Jesucristo como una parte de Dios, porque Jesucristo es Dios mismo. Miremos siempre a Dios como el todo del universo, creador, y dejemos de darle a veces en nuestra concepción o mal entendimiento acerca de quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, y les comenzamos a atribuir roles que a nosotros nos parecen. Porque por allí he escuchado muchos y algunos que comenzando a estudiar las Escrituras se han extraviado en la verdad y han empezado a ver a Jesús como maestro, como guía, tal vez sí, como ese Salvador que tomó mi lugar en la cruz, pero han desestimado totalmente a Jesús como Dios y como el sustentador del universo, porque estuvo y por su palabra fueron creadas todas las cosas y estuvo en la creación misma. Al punto de que alguna vez alguien llegó, me acuerdo, no una, varias personas han llegado aquí a la iglesia y nos dicen, ¿por qué ustedes en todas las prédicas solo hablan de Jesús? De verdad, me han llegado a preguntar eso, pastor, explíqueme algo. ¿Por qué ustedes solo hablan de Jesús? Le digo, hermano, porque somos una iglesia cristiana. Discúlpame, pero en las iglesias en las que tú has visitado, ¿de qué hablas? No hablamos allá de Moisés, allá hablamos de Abraham, allá hablamos de las obras del Espíritu Santo y de Jesús. No, pues ya de Jesús entendí que me salvó y me lo predicaron. O lo predican en un momento al final del culto cuando llaman al arrepentimiento. Yo le digo, cuando tú oras en el nombre de Jesús. Sí, oro porque así dice la Biblia que hay que hacerlo. Es como la fórmula más o menos mágica, como para el conjuro, así para que las cosas te salgan. Como las palabras claves, ¿me explico? Que debe terminar todo eso. Pero tú lo adoras a Jesús, Jesús es tu Dios. ¿Cómo no? Pues el Padre, Él es el que me cuida, el Padre. Y allí andamos, medios perdidos, ¿me explico? Queriendo vivir a Dios, experimentar a Dios, pero desestimando completamente a aquel que vino a mostrar al Padre, aquel que vino a darnos las palabras del Padre, aquel que vino a salvarnos y a estar con nosotros y a mostrar el carácter del Padre, que es Jesucristo. ¿Qué hizo la humanidad cuando le conoció? Le adoró. Y usted dice, sí, claro, le adoró cuando ya mostró su poder. Hermanos, estamos en Navidad, ¿no? Ya se saben las historias de Navidad. ¿Qué pasó en la época en la que Jesús era un niño? ¿Hubo adoración para Jesús? Sí. Ahí están los famosos Reyes Magos, que no eran tan magos, eran más hombres sabios del Oriente en realidad. ¿Llegaron qué? ¿A qué llegaron? ¿A enterarse del chisme? No, a adorarle. Adorarle. ¿Por qué? Porque había nacido el rey. Había nacido el rey. Y vinieron a adorarle. Y ahí también está la de los pastores, ¿no? Y hay villancicos de los pastorcitos. Y saben que la gente toma a estos hombres sabios, o los que conocen comúnmente como Reyes Magos, toman a los pastores y dicen, así debemos adorar al niño Jesús. Y yo digo, eso a mí no me asombra tanto como los ángeles que adoraban a Jesús cuando se presentaron delante
de los pastores, cuando el ángel les declaró a los pastores, y dice que un coro de ángeles, un ejército de ángeles adoraba. O sea, está bien que los hombres nos asombremos de que una promesa se ha cumplido, pero los ángeles que están en la eternidad con Dios mismo, adorando. ¿Por qué adoraban a Jesús? ¿Por qué? ¿Nos hemos puesto a reflexionar en eso? Que se entiende la adoración de los hombres hacia el cumplimiento de una promesa, diciendo ese es el Mesías que nos va a sacar de la esclavitud. Pero los ángeles mismos que han conocido a Dios desde la creación misma de que ellos fueron creados, adorando. ¿Por qué? Porque ellos tenían claro quién es que había nacido, quién es que había venido al mundo. Y ellos declaraban que debería haber gozo, felicidad en los hombres, porque Dios mismo estaba tomando forma humana para acercarse a nosotros y nosotros pudiésemos relacionarnos, conocerle y poder tener a Dios tan cerca, palpable. Y no solamente hacer como muchos a veces pensamos, ¿no? Dios que está allá, Dios que está en el cielo, ¿verdad? Porque así a veces nos expresamos, es que Diosito que está en el cielo me mira, dice. Es que Diosito, y es Diosito chiquito que está allá tan lejos. Cuando en realidad es Dios que lo cubre todo, que está en todo lugar, que es omnipresente, todopoderoso, y en su poder, en su majestad, su gloria y su santidad, ha venido a acercarse a nosotros en la persona de Jesucristo, a mostrarnos el carácter del Padre y amarnos como el Padre. Solamente el Padre nos puede amar. Nadie, ningún hombre, ni en ningún lugar nos va a amar tanto como Dios mismo nos puede amar. Y si hablamos de paternidad, es verdad, difícilmente vamos a entender porque la mayoría de nosotros, por no decir casi todos, hemos visto esa carencia en cuanto a no tener padres perfectos. Obviamente todos, por más que usted diga, no, yo sí crecí con mi padre y fue buen padre el mío. De todas maneras yo sé que su papá se equivocó en alguna ocasión. Porque todos los seres humanos, y ahora que tengo un hijo con mucha más razón lo digo, nos equivocamos. Nos equivocamos como padres. Nuestro amor, aunque es un amor inmenso por nuestros hijos, nos equivocamos. No es un amor perfecto. ¿Cuál es el amor perfecto? El de Dios mismo y el que ha expresado el Padre enviando a su Hijo. ¿Y cuál es la mayor muestra de amor? Dice la Escritura. ¿Qué es el amor en realidad? Si no ese sacrificio de Cristo Jesús yendo a la cruz. Esa es la mayor muestra de amor. Entonces en Cristo encuentro el significado de amor del Padre. Si yo quiero reconocer lo que es la paternidad, lo que es el amor de un padre, lo que es la cuidado, protección, guía, lo que significa realmente tener a alguien que esté cerca de mí y que me acompañe y que me abrace y que me consuele, lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Lo podemos encontrar en Cristo Jesús. Dejemos de estar mirando la naturaleza de paternidad de Dios solamente en la persona del Padre, sino que entendamos que Jesús mismo vino a mostrar esa naturaleza paterna también para con nosotros, al estar en nosotros, con nosotros. Obviamente hoy lo tenemos por medio del Espíritu Santo y ahí entendemos entonces esa unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y sabemos que hoy quien habita en nosotros y quien nos hace conocer las cosas y quien nos consuela, por eso es el Consolador, es el Espíritu Santo. Lo sabemos. Y sabemos que las obras que hoy se hacen en el nombre de Jesucristo es por medio del Espíritu Santo. Lo sabemos. Pero es que los tres son uno en esencia. Y actúan en perfecta unidad. Y por eso yo hablo de todo esto, porque no se trata de que es que yo soy más de la línea de los que adoran al Espíritu Santo, porque eso es lo máximo y lo más glorioso que podemos tener al Espíritu Santo. Y solo nos pasamos hablando aquí del Espíritu Santo. Y está bien hablar del Espíritu Santo porque es Dios. Y está bien hablar que hablemos de la paternidad, de la guía del Padre. Está bien que hablemos de todo esto, pero no podemos desestimar la imagen misma de la gloria, de la sustancia de Dios, de manera que nosotros lo pudimos palpar y tener, que es Jesucristo. No podemos dejarlo a un lado, no podemos desestimarlo, no podemos llamarnos cristianos si no adoramos a Jesucristo como Dios. ¿Me explico?
Entonces no se asombren, hermanos, si en esta iglesia todas las enseñanzas van a ir en torno a Cristo, porque la Biblia habla de una sola persona, que es Cristo. Si yo tomo solamente una porción y me pongo a hablar de Moisés y no apunto a Cristo, mal estoy haciendo, porque solamente estoy enseñando la historia de un hombre sin entender el porqué de la existencia de ese hombre y por qué fue creado y hacia dónde apunta la vida de ese hombre. ¿Me explico? Tendría yo que hablar de Cristo Jesús y entonces entendería el porqué de la existencia de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las tribus, de todo el pueblo de Israel y de nuestras vidas mismas. Tengo que hablar necesariamente de la identidad de Jesús y no nos va a faltar años y vida para seguir hablando de quién es Jesucristo, porque es el único camino al Padre, porque es el único camino a Dios, porque es el único que nos puede salvar, restaurar, guiar y dar a conocer cómo es que nosotros tenemos que vivir en esta tierra. Él fue el que vino, caminó entre nosotros y nos enseñó cómo tomar decisiones, qué priorizar, cómo comportarnos con nuestros enemigos, cuándo hablar y cuándo callar. ¿Cómo es que se manifiesta el poder de Dios? ¿Cómo es que se toman las decisiones? Orando muy temprano en la mañana, Jesús se levantaba a hacerlo. ¿Cómo es que logramos mantenernos sin pecado? Tú dices, sí, es que somos seres humanos y a la final soy pecador. Ya vengo a la iglesia, pero igual sigo pecando porque es mi naturaleza pecaminosa. Ya no me importa. Jesucristo nos dejó una guía. ¿Cómo Él venció la tentación? Si no es a través de la palabra, del poder de la palabra de Dios que habita en nosotros, que podemos hacer frente a la tentación y vencerla. Él nos dejó el ejemplo y por eso le adoramos. Y por eso le reconocemos como Dios, como Padre. Y por eso también podemos tener la certeza de que, aunque en su humanidad sabemos que murió en la cruz, y sabemos que por el poder mismo del Espíritu Santo y de Dios mismo, resucitó al tercer día, no solamente confiamos en que la promesa de salvación contemple el que nosotros también resucitemos como Cristo, sino que vamos más allá. En su naturaleza divina, las Escrituras declaran que Él ya existía desde antes de la creación. Colosenses capítulo 1, uno de los tantos versículos. Colosenses 1, versículos 16 y 17. 15, 17 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Para mí esta es la versión ampliada del Padre Eterno. Para mí esta es la versión más ampliada y explicada de ese significado de Padre Eterno. Lo vuelvo a leer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Se entiende mejor el Padre Eterno cuando leo yo Colosenses 1, 15, 16 y 17. Se entiende mejor cuando leo las Escrituras y veo que por Cristo y para Cristo fueron creadas todas las cosas. Entonces, si yo fui creado para Él, sí. El propósito de que nosotros fuésemos creados es contemplar la majestad de la gloria de Dios, contemplar su bondad, contemplar su misericordia, contemplar su santidad. ¿Y qué haríamos o qué haremos si contemplamos todo eso? Sino caer de rodillas y adorarle a Dios. Fuimos creados para adorar a Dios, contemplando su majestad. El fin del hombre no es ser feliz. Hay mucha gente que dice, ¿no? Es que hay que seguir a Dios si es que realmente quiere ser feliz. Y pareciera que el fin es ser feliz. La felicidad, el gozo, es consecuencia de algo que para nosotros sí debe ser un fin. Y es que podamos adorar a Cristo y a Dios mismo como Él quiere que sea adorado.
Ese es el propósito del hombre, ese es el fin. Como consecuencia de eso, nosotros entonces estaremos plenamente gozosos, plenamente felices. Encontraremos propósito, diremos, wow, por fin entiendo para lo que fui creado. Ahora sí, ya sé cuál es el propósito de mi vida. Ahora sí sé para qué fui creado. Cuando a veces me lamentaba diciendo, pero si mi padre no me quiere, pero si ni mi madre me quiere, pero si no sirvo ni para estudiar algo, no sé cuántos fracasos en la vida hemos tenido. Y nos hemos lamentado y hasta nos hemos cuestionado para qué es que nací. Y cuando encontramos y estamos delante del Señor y encontramos a Cristo, y después de tantos errores y de tantas metidas de pata, como decimos por ahí, después de tantas locuras que hemos hecho, que de la cual nos hemos sentido avergonzados, pero al mismo tiempo derrotados y desanimados, y conocemos a Cristo, y comenzamos pues a adorarle a Cristo, diciendo que nosotros nada somos ni nada tenemos, y que realmente ha sido por Él que estamos vivos, y palpamos esa misericordia, ese amor, y cómo Él en su santidad se acercó a nosotros siendo pecadores y enemigos de Él, y nos ha perdonado, y nos ha abrazado, y nos ha consolado, y nos ha restaurado, y comienzas a adorarle, y entonces recuperas el sentido de la vida mismo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué a usted que ya ha puesto su vida en Cristo y su fe en Cristo Jesús, muchas veces, aunque caigamos en el peor desánimo y la peor preocupación, y ya de algo que tal vez decimos ya de esta no salgo así, ya las emociones, la mente y el corazón mismo parece que es ese pedazo que de ahí ya no salimos, y yo sé que la mayoría de nosotros tal vez hemos pasado por situaciones así tan turbias, tan feas, aún así, ahora estamos, o al menos después, hemos encontrado gozo, felicidad y nos hemos levantado. ¿Cómo pasó eso? No, es que fue el psicólogo, es que fue la terapia, es que fue ese libro de motivación y de coaching que me leí. Aquí escuché la otra vez el testimonio de una joven que dice, yo empecé el cristianismo leyendo un libro de motivación, pero en medio de esa búsqueda de motivación encontré que había una sola motivación correcta y real que funcionaba en mi corazón, que era Cristo Jesús. Y yo también comencé así, en mi juventud me leí algunos libros de liderazgo y coaching y motivación porque tenía muchas dudas existenciales, y por allí fui encontrando que todo eso era una pizca, si era una nada, comparado a las palabras de Jesús, comparado a la sabiduría de Dios mismo expresada en su palabra, y comparado con la restauración eterna y esa regeneración gloriosa que hace en nosotros el Espíritu Santo y Dios mismo. Sí, porque y está muy bien que acá busquemos muchas veces a gente profesional, psicólogos, psiquiatras, está muy bien, no estoy por si acaso satanizando estas profesiones. Lo que digo es, sepamos darle la gloria al que realmente transforma nuestros corazones. Porque así como el médico nos ayuda a que podamos salir de una enfermedad, al final del día, los que sabemos por quién es que el médico tiene salud, sabiduría y la medicina avanzada, sabemos a quién darle la gloria y honra, pues. ¿Me explico? Terminamos, sí, agradeciendo, gracias por la medicina, o gracias por esa receta, o gracias, doctor, por el acompañamiento, pero sabemos quién fue el que hizo la obra. Sabemos por qué es que esos médicos tienen tanta sabiduría, y sabemos por qué es que incluso, aunque los médicos fallan, muchas veces no entienden cómo nuestros cuerpos se recuperan, y hay milagros de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es real, porque Dios existe, y porque Jesús es Dios, y aquellos que hemos confiado en Jesús, y aquellos que adoramos a Jesús, estamos adorando, creyendo y poniendo nuestras vidas en sometimiento al Dios verdadero, al Dios real. Por eso, ahora más que nunca, hermanos, que es Navidad, tenemos que venir a las Escrituras y leer más acerca de Jesús, para que en el momento, y espero en Dios que así sea, que nos reunamos tal vez con nuestra familia, tengamos la cena, tengamos la conversación acerca de la Navidad, podamos nosotros declarar abiertamente que la Navidad para nosotros es más allá de las cosas físicas que nosotros normalmente compartimos, que los regalos, que la cena, sino que realmente, más allá de que la Navidad es Jesús, porque ya se volvió incluso esa gran verdad y ese gran llamado al cristianismo a que recuperemos el concepto de la Navidad y que la Navidad es Jesús, más allá de eso es mostremos que la Navidad es Jesús. Mostremos, hablemos de la Navidad, expliquemos que la Navidad es Jesús, expliquemos, hablemos, no nos quedemos callados. Mostremos que la Navidad es Jesús. Día viernes que me reunía con los hombres, yo les decía, hermanos, pensemos en formas como nosotros pudiésemos darle regalo a Jesús en esta Navidad, mostrando su identidad
su identidad, la identidad de Cristo a otros en la Navidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ahí salieron muy buenas ideas de las personas que nos reunimos el día viernes. Los escuchaba y algunos anotábamos ahí. Nos hicimos esa tarea de anotar y yo decía, wow, sí es verdad. Yo mismo me sentía confrontado y decía, es verdad, no. ¿Cómo puedo mostrar a Cristo en estas fechas y mostrar que Él es el Padre eterno, el consejero admirable, el Dios poderoso? ¿Cómo muestro realmente quién es? Y dejemos esa mala concepción de el niñito Jesús en el pesebre. ¿Me explico? El niñito Jesús, el chiquito, el indefenso ahí. Es Dios todopoderoso. Es el Padre eterno, no tiene fin. Y yo en eso puedo descansar feliz y gozoso toda mi vida. Porque si es eterno, ni su palabra tiene fin, ni sus promesas tienen fin. Y todo lo que Él ha dicho no tiene fecha de caducidad, límite. Yo no sé cuántos de ustedes tienen muchas veces, cuando nos ponemos a pensar en la muerte, aunque somos cristianos, muchas veces como que nos aterra el asunto. Porque dices, uy, no, morir, Diosito, ya se acabó todo aquí. O sea, ya no voy a ver a mi familia. Y los que tenemos familia decimos, ¿y con quién va a quedar mi familia? Y sí, de verdad. O cuando usted piensa en la muerte de un familiar. Yo a veces me he puesto a pensar en la muerte de algún familiar, por más que sea cristiano, digo, no, ya no lo voy a tener. Y no sé cuántos han pasado por esas etapas de haber perdido un familiar o pensar en la muerte de uno o de un familiar. Y nos aterra, nos duele, nos acongoja. ¿Y qué es lo único que puede traer consuelo a eso? Sino pensar en la eternidad de Cristo. Sino pensar en que todas las promesas de Dios no solamente que van a perdurar porque Cristo resucitó, porque mi esperanza siempre ha sido de, no, pero no hay problema, Cristo resucitó. Siempre ese es mi argumento, pero hoy quiero tomar otro argumento más añadido a eso. No solo Cristo resucitó, Cristo es eterno. Cristo es eterno. ¿Me explico? O sea, y hay muchas más razones para yo aprender a tener consuelo cuando pienso en la muerte. Mía o de otros que amo. Cristo es eterno. Y como Cristo es eterno, no solo resucitaré, sino que estaré con Él para la eternidad. Y aquellos que moriremos en Cristo, estaremos con Él en la eternidad. ¿Me explico? Porque, la esperanza de resurrección es, un día volveremos a la vida. Sí, pero ¿por cuánto tiempo? Por la eternidad, porque Cristo es eterno. ¿Me explico? Estaré con mi Salvador por la eternidad. Estaré con quien dio su vida en la cruz por mí por la eternidad. Estaré con la persona que ha expresado un perfecto amor por mí por la eternidad. No, pero aquí estamos en este mundo, llorando por esos amores eternos entre hombres y mujeres. No, es que mi papito, es que mi mamita, es que mi pareja, es que mi esposo, es que mi esposa, es que mis hijos. Sí, es un amor entrañable, es hermoso. Yo tengo hijos, tengo esposa, es hermoso ese amor. Es hermoso experimentar ese amor. Aquellos que están casados acá o aquellos que viven una relación con su familia, es hermoso experimentar el amor de la familia. Pero nada se compara. Y no es porque lo quiera minimizar ni lo quiera hacer de menos, sino que lo que quiero es que entendamos la magnificencia, la grandeza del amor de Cristo Jesús por nosotros, al ir a la cruz y morir. ¿Hay algo que se le pueda comparar a eso? Ni el amor de entre los familiares, ni el amor entre los cónyuges. Y a veces me preocupaba porque leía la Biblia y decía que allá no nos daremos en casamiento y que allá... Y yo decía, o sea, ya no va a estar ahí mi esposa conmigo y todos estos años, ¿no? Sí, a veces hablaba con mi esposo y yo le decía, ¿cómo es eso? Y la verdad es que me costaba pensarlo. Hasta cuando no ponía mi mirada en el amor de Cristo Jesús y quién era Él y con quién voy a compartir la eternidad, no se va a quitar de nosotros todo eso terrenal. Y pensábamos que ese amor es lo máximo que podemos vivir y si lo perdemos, pues, ay, no puede ser posible. Me quisiera llevarme ese amor hasta la eternidad. Pero no entendemos que en la eternidad tendremos un amor mayor que va a superarlo todo y que lo va a llenar todo. Y que no habrá necesidad de cualquier otro afecto más que el afecto de la unidad con Dios misma en la eternidad, glorificándole para siempre y alabándole y adorándole. ¿Me explico? ¿Se entiende, hermanos? Cómo nuestra perspectiva cambia cuando ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida. No solo en el centro, en el todo de nuestra vida. No solo ocupando el lugar, porque a veces decimos, yo lo tengo en el centro, pero sí, pero el centro es chiquito. Y alrededor
la vida es más amplia que Cristo mismo. No lo pongamos en el centro, pongámoslo en el todo de nuestra vida y que nuestra vida gire en torno a Cristo Jesús, Padre eterno, y podamos realmente vivir confiados, no temiendo la muerte y obedeciendo sus mandatos, aunque eso implique morir, aunque eso implique morir, porque así eran los cristianos primitivos y siempre me confronto y digo, ¿cómo esta gente estaba loca? Yo ahorita trato de cuidar a mi familia, ahorita trato, si veo peligro, alerta de peligro en mi corazón es cuida a tu familia y a tus hijos porque algo malo les puede pasar. ¿Sí o no? Nos pasa ahorita en las épocas de inseguridad que vivimos en este país. Y los cristianos primitivos no les importaba, aunque sí, escondidos, trataban de adorar al Señor muchas veces en cuevas, debajo de las casas y todo, pero no lo hacían porque tenían temor a la muerte, lo hacían porque querían seguir propagando la palabra y esa era la única manera de llevar la palabra. ¿Me explico? No era porque no tenían esperanza de Cristo, era porque lo único que deseaban es que sus hijos puedan conocer más a Cristo. Pablo decía, para mí el morir es ganancia, ya quisiera yo ya estar con el Señor pronto. El punto es que hay mucho trabajo que hacer. Y entonces me quiero quedar un tiempo más por causa de ustedes, me quiero quedar un tiempo más. Sí, pero eso le implicaba naufragio, latigazos, piedrazos, desprecios. Entonces, no era que estos cristianos tenían temor a la muerte tanto tal vez como nosotros, tal vez sí, pero eran consolados en la esperanza eterna de que el Padre eterno, Cristo Jesús, quien los había salvado, los iba a resucitar y esa resurrección o esa nueva vida iba a ser eterna. ¿Me explico? Y eso los sustentaba y eso los guiaba cada día de su vida. Por eso eran capaces de hacer todo lo que leemos en Hechos. Entonces, más allá de compararnos con los cristianos primitivos y con la iglesia primitiva, yo lo que quiero es que hoy nos desafiemos a ser más semejantes a Cristo, porque ellos no es que hoy les digo, oh, sí, comparémonos, sintámonos mal, ellos fueron mejores cristianos que nosotros y entonces nosotros estamos, como dice una amiga en la olla, estamos mal. No. Lo que estoy diciendo es miremos a Cristo, confiemos en su identidad, su naturaleza, confiemos en quién es Cristo Jesús, entendamos quién es Él y seamos semejantes a Él. Y vivamos esa vida que Él quiere que vivamos, esa vida de abundancia, que a veces la gente la malinterpreta y cree que solo son bienes terrenales, sino que más allá de la prosperidad terrenal, tiene que ver con una prosperidad espiritual, una prosperidad del alma mismo. Porque si estamos bien con Dios y si estamos sanos en nuestro corazón y entendemos el propósito de nuestra vida, Él mismo nos ha llamado a fructificar. Él mismo nos ha llamado a poner negocios, a invertir, a trabajar, a producir, porque vamos a tener un buen entendimiento porque es que Él nos da los recursos, porque es que tenemos una familia, porque tenemos una casa, porque tenemos un carro, ¿para qué es que tenemos lo que tenemos? Y entendemos que Él, siendo dueño de todo, nosotros somos sus mayordomos, somos sus administradores. Y vamos a poder un día que estemos delante del Señor rendir cuentas a nuestro Señor, quien nos lo ha dado todo. Y si algo se nos es quitado, ya no nos vamos a sentir, ay no, es que Señor, perdí esto, qué mal hice. Siempre decimos, ¿no? ¿Qué fue lo que hice mal? ¿Qué castigo me estás dando, Señor? No, el Señor da y el Señor quita muchas veces para probar y fortalecer nuestro corazón. Y incluso el gozo no debería perderse cuando el Señor quita. Debería más bien alegrarse, diciendo, Señor, en este tiempo de escasez y de prueba, voy a aprender algo que a veces los cristianos no sabemos, que es contentamiento. Para aprender a vivir con gozo cuando hay escasez. Entonces vivamos con gozo cuando, sí, perdemos un trabajo. Vivamos con gozo, sí, cuando perdemos inclusive a algún familiar. O algo llega a pasar, algo llega a suceder. Tenemos que aprender a poner la mirada en Cristo y a vivir gozosos. Difícil, sí, hermanos. Difícil es, pero no imposible. Con la ayuda de Él se puede. El ejemplo nos lo dejó Cristo Jesús. Sí, Él también lloró. Él también sufrió antes de ir a la cruz. Él también se angustió. Él tuvo los mismos sentimientos que nosotros tuvo, pero no pecó. Y nos dejó un ejemplo. Fuimos creados para contemplar y adorar a un Dios eterno, pero a diferencia de otros dioses con D minúscula, inventados por el hombre, nuestro Dios se ha encarnado para venir en medio de nosotros y mostrarnos ese amor que solamente nuestro Dios nos puede dar, mostrar y hacernos partícipe. No olvidemos eso, no olvidemos esa verdad.
Hermanos, crezcamos apuntando y mirando al galardón, a la meta suprema, que no es, una vez más, no es una recompensa terrenal. Hermanos, no es un lugar, como la gente dice, no, es que yo quiero ese lugarcito en el cielo, por eso me esfuerzo. No se trata de un lugar, no se trata de las cosas. Dice, no, pero allá vamos a tener banquetes, hermano. La Biblia dice que allá vamos a tener coronas. Hay calles de oro. Vamos a tener allá palacios, hermano. Allá hay que apuntar. No, hermanos, la meta suprema, el galardón supremo no son las cosas. Esas son añadiduras, son consecuencias. El fin es adorar a Cristo, adorar a Dios mismo. Él es nuestro galardón. Él es el todo. Él es el que se merece nuestra adoración. Para Él, por Él vivimos y para Él existimos, para Él también vivimos. Para Él, para su gloria y honra. No olvidemos eso, hermanos. Y vamos a orar. Para mí ya esto es demasiado grande como para seguirle añadiendo más. Ya esto es difícil ya de contemplar, porque ustedes saben que yo, si por mí me quedarme aquí, yo me quedo 2 horas enseñando. Sí, dicen hermanos, sí, a mí me gusta reflexionar y hablar más de esto, pero ya voy a parar aquí. Tengo otras cosas anotadas, pero ya voy a parar. Y vamos a orar, que Dios nos ayude, hermanos. Dios nos ayude a dejar de poner la mirada en nosotros, en la vida terrenal, o en cosas que están mal acerca de la identidad de Cristo. En mentiras, no son ni siquiera falsas verdades o medias verdades, son mentiras acerca de la identidad de Cristo. Y podamos mirar al verdadero Dios, el verdadero Cristo. Amado Dios, aquí estamos, Señor, delante de ti, Padre, para poder, en primer lugar, adorarte, rendirte todo honor, toda gloria, poder, Señor, reconocerte como nuestro Padre, poder reconocerte como nuestro Salvador, poder reconocerte como nuestro guía, como quien nos acompaña, como quien nos consuela. Todo eso eres Dios para nosotros. Gracias porque hoy entendemos esa unidad perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hoy, Señor, también reconocemos que quien es Señor de nuestra vida es Jesucristo. No los gobernantes de este mundo, no nuestra propia prudencia o propia sabiduría, no las autoridades terrenales que tengamos como padres, jefes, sino que Jesucristo, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro Rey eterno, tú que has existido desde mucho antes que la creación misma. Y aún allá, Señor, nos amaste, aún allá sabías y conocías que habríamos de nacer, pero también que habríamos de fallarte. Nos has amado. Tan grande amor has expresado. Tan grande amor has expresado a nosotros, que renunciando a todo privilegio viniste y te humillaste y tomaste forma de hombre para ir a la cruz. No podemos sino hacer otra cosa, sino adorarte y agradecerte y reconocer que no somos nada sin ti, que nuestra vida es una miseria sin ti, que nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que ahora te pertenece a ti. Que tú has comprado, Señor, nuestra vida a precio de sangre. Y que tú eres el único merecedor de nuestra fidelidad, de nuestra gloria, nuestra honra. Tú eres el único que merece, Señor, que nosotros estemos acá reunidos. Es por ti y para ti, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdónanos cuántas veces te hemos fallado. Perdónanos por nuestras dudas, Señor. Perdónanos por nuestros miedos. Tú venciste a la muerte y aún así, aún nosotros muchas veces tememos. Es natural en nosotros temer. Pero usted no nos ha dado espíritu de temor, Señor. Usted con su amor y su poder inagotable nos ha hecho entender que no podemos temer a la muerte, sino que aún en medio de eso, alabando tu nombre, Señor, aprendamos a gozarnos y aprendamos a confiar en tus promesas. Señor, consuela nuestros corazones para aquellos que están en tiempo de angustia ahora y para aquellos que habremos de vivir tiempos de angustia. Prepara nuestros corazones para no desviarnos del propósito por el cual nos creaste. El seguirte adorando a pesar de que tú quites, a pesar de que hay escasez.
Señor, que ese contentamiento se note, Señor, en nuestros corazones. Y aún cuando nos sintamos cansados, agotados y ya no tengamos fuerza, Señor, y digamos, ya no puedo más. Nadie me escucha. Nadie tiene algo bueno para mí o yo tengo algo bueno para alguien. Señor, aprendamos a saber que tú eres todo lo bueno que tenemos y tú eres infinito y eterno y tenemos mucho para dar a otros. Y que si hay algo bueno, Señor, que yo pueda encontrar en mí y en el mundo, eres tú, Señor. Y eso es lo bueno que queremos compartir. Eso es lo bueno que usted nos ha mandado como misión a declarar. Límpienos, Señor, para ser no solamente instrumentos, sino siervos tuyos. Que podamos ser verdaderos apóstoles enviados, Señor, no por la autoridad, sino por el encargo, Señor, que le das a tus hijos, el privilegio que nos das para poder ser misioneros en todo lugar en el que estamos. Aún, Señor, en las reuniones que tengamos en este mes, los espacios que usted nos brinde y nos abra puertas, que podamos proclamarte como Rey, Señor y Padre eterno del universo. Danos la sabiduría, la valentía, Señor, para no hacer de esta Navidad, Señor, una fiesta más, sino hacer, Señor, algo relevante que transforme, Señor, por el poder de tu palabra, los corazones, no solamente los nuestros, sino la de nuestra familia, de compañeros, amigos, vecinos y de todos quienes están alrededor. Que tu luz brille, Señor. Que tu luz brille, Señor, y abra los ojos que están en oscuridad y tinieblas. Y que puedan ver, Señor, lo que nosotros hemos podido ver en tu palabra, lo que hemos podido palpar y experimentar, Señor, a través de tu obra, Dios. Permítenos, Señor, poder ver tu gloria y tu poder, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque confiamos y creemos que usted lo hará. Y que este es el tiempo, Señor, para poder dejar todo atrás y comenzar a que nuestras vidas giren en torno a ti. Y que nosotros no andemos por las calles llamándonos cristianos, sino que la gente pueda ver a Cristo, pueda verte a ti en nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.